casa de Carpo, un cristiano de Troas, donde Pablo se hospedó varias veces. En esa casa el apóstol recibió visiones, y una de ellas fue la de un varón macedonio que pedía ayuda al apóstol. ¿Usted ha oído de esto, cierto que sí? Aparece en Hechos 16, verso 9. Parece ser que Carpo separó una alcoba para el apóstol. Para el año 66 al 67, el apóstol es llevado preso a Roma por segunda vez. Y es allí en donde escribe a Timoteo y le pide que le lleve algo que dejó en casa de Carpo. ¿Qué fue lo que dejó en casa de Carpo? Un capote y unos ¿qué? Y unos libros. Amén, hermanos. El capote era lo que se conoce hoy comúnmente como una capa o un abrigo. La prisión donde estaba era fría y una capa le vendría muy bien al apóstol Pablo. Amén, hermanos. Si yo hubiese estado allá, le hubiera llevado una cobija, no, bastantes. Una de las cosas que yo anhelo de llegar al cielo es hablar con ese Señor. Para mí ese hombre es un héroe de la fe. Amén, hermanos. Los libros o los pergaminos. El Talmud especificaba que la ley debía de ser escrita sobre pieles de animales puros o pergaminos. Esa técnica data de los años 190 a.C. y fue ideada por los de Pérgamo, de ahí el nombre de pergaminos. Así que el apóstol está pidiendo a Timoteo un antiguo libro, un libro sagrado, y puede ser tal vez un pergamino, digo yo, de unos 80, 100 años de antigüedad, que llegó a las manos del apóstol Pablo. Amén, hermanos. Yo no sé, pero a los grandes hombres de Dios, porque Pablo fue un gran hombre de Dios. Amén, iglesia. Le gustan los libros. Amén. A los grandes hombres de Dios les gustan los libros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Al mismo Dios le gustan los libros. Amén, iglesia. ¿Por qué digo yo que le gustan los libros? Porque el Dios de la Biblia nos dejó su eterna palabra compendiada en un ¿qué? En un libro. Amén. Le gustan tanto los libros a Dios que la Biblia no es solamente un solo libro, sino que es un compendio de 66 libros que representan uno solo. A Dios le gustan los libros. Amén. Le gustan los libros antiguos. Por ejemplo, el libro de Job es uno de esos que componen la Biblia y tiene más de 4000 años de haber sido escrito. Amén. A su vez, la Biblia habla y reconoce otros libros. En la Biblia, si usted se pone a buscar cuidadosamente, va a encontrar que ella menciona 21 libros más que ella reconoce que fueron escritos. Por ejemplo, está el libro de Jacer, aparece por allá en Josué capítulo 10, verso 13, y segunda de Samuel capítulo 1, verso 18. Aparece el libro de las crónicas de Samuel, de Natán y de Gad, y muchos otros más libros. Pero no solo reconoce otros libros, sino que la Biblia nos revela o nos habla sobre de un libro, amén, hermanos, que es más antiguo que la misma Biblia. Amén. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 32, verso 32. Abra la Biblia porque la Biblia es para leerla. ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué es la Biblia? Para leerla. Esa es mi máxima, hace algunos años me acompaña. Y en ese libro se lee así, Éxodo 32, 32. Esto le está diciendo Moisés, que perdones ahora su pecado. Que prediques la palabra por presentación de el predicador. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo. Y dice él, de mi libro, bendito el nombre del Señor Jesús. En el año 1406 antes de Cristo se dijo esto. En el año 1010 al 960 aproximadamente existió un hombre en Israel que le dieron el apelativo del dulce cantor de Israel. Su nombre era David. Amén, hermanos. Ese David le da un título a ese nombre, a ese libro, en el Salmo 69, en el verso 28. Corra hasta allá su Biblia porque la Biblia es para leerla. Sean raídos del libro de los vivientes. Amén. Amén, hermanos. David dice que hay un libro que tiene el nombre del libro de los vivientes. Y dice él, y no sean inscritos entre los justos. Amén. 990 años después aparece Jesús
en el año 30 después de Cristo, después de su nacimiento. Y en Lucas capítulo 10, verso 1 dice la palabra de Dios que el apóstol nos revela la estrategia usada por nuestro Señor y Salvador para avanzar y hacerle daño al enemigo. Amén. El evangelismo fue diseñado por Dios. El primer evangelista o misionero que vino de tierras muy lejanas y pisó la tierra se llamó Jesús. Amén, hermanos. Y vino con el propósito de avanzar y hacerle daño a un enemigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Verso 1 de Lucas 10 dice: después de esto, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. Esto es una avanzada evangelística, ¿cierto que sí, hermanos? Esos 70 que mandó Jesús de dos en dos, eso es una avanzada evangelística. Amén. Y para que se notara que era una avanzada evangelística del reino de Dios, en el verso 9 dice: y sanad a los enfermos que hayan, y decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En el reino de los cielos hay sanidad. 11 versos después, Lucas registra el regreso de esa avanzada evangelística. Aproximadamente, digo yo, unos 2-3 meses después, creo yo. El verso 17 de Lucas 10 dice: volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. ¿Con qué volvieron, hermano? Con gozo, bendito el nombre del Señor Jesús. A pesar de la oposición y los violentos, 70 envió y 70 regresaron, gloria a Dios. Es que el Dios que comisiona es el Dios que guarda, gloria a Dios. Y volvieron con una palabra en sus labios diciendo: Señor, a mí me encanta este texto. Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Amén. Si usted revisa el texto un poquitico y se detiene, ellos habían recibido potestad ¿para qué? Para sanar, ¿cierto? Jesús les dio potestad para sanar, pero no les dijo nada de sujetar demonios. Les dijo: os doy potestad, sanen a los que hayan enfermos en ese lugar. Pero no habló nada de que se sujetaran los demonios. Pero los discípulos notaron que al pronunciar el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. Amén, hermanos. Porque ante el nombre de Jesús, no solamente la enfermedad es sanada, sino que el demonio se sujeta. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos le dicen a Jesús: oiga, Jesús, los demonios se nos sujetan cuando mencionamos ese nombre. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso a Satanás no le interesa que usted hable del nombre de Jesús. Por eso al enemigo de nuestras almas y de su alma, amigo mío que está en esta tarde con nosotros, no le interesa que usted escuche el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús lo lastima a él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. A él no le importa que usted hable de 3, de 2, de filosofía, de política, de novelas, de juegos, de lo que sea. A él lo que le incomoda es que se hable del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús le produce daño. Amén. Por eso esta iglesia habla en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Gloria a Dios. Amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Oiga, y si tiene que alzar su voz, el enemigo lo hace. Hechos capítulo 4, verso 18 dice: y llamándole les intimidaron o les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Y si es posible, el enemigo nos madurará a golpes con tal de que no hablemos en ese nombre. Hechos 5:40 dice: y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les volvieron a amenazar que no hablasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Amén, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero las amenazas no pudieron callar a los apóstoles. Las amenazas no han podido callar a esta iglesia. Amén, hermanos.
Las amenazas no han podido callar a los hombres de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los golpes no han podido callar esta iglesia. Amén. La muerte no ha podido callar esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se nos metió adentro del corazón. Gloria a Dios. Y lo que dice, hay una cosa que hace esta iglesia es hablar del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es ¿qué? Poder. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Habla de ese nombre. Enseña en ese nombre. Cuenta, canta de ese nombre. Grita a voz en cuello que el nombre de Jesús es poder. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mi madre estuvo atada por el demonio del vicio, del cigarrillo, un promedio de 16, 17 años, de pronto un poco más. Y no había poder humano que sacara a mi madre de ahí, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó el Evangelio a la vereda donde Dios me permitió levantarme, empezamos a escuchar a lo lejos unos altavoces que ponían en ese tiempo, y un hermano llamado Otoniel Restrepo, que fue mi mentor espiritual, empezaba a predicar la palabra de Dios. Y el nombre de Jesús es poder. Cántelo un momentico. Y el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús, dígalo, levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Oye, mi hermano, pasaron 3, 4 años allá en esa vereda. Yo empecé a oír el Evangelio a los 13, 14 años. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero a mí el Evangelio no me convencía para nada. Y me volví perseguidor igual que mi padre de los evangélicos. Pero cuando tenía 19 años, que conformaba unos grupos de renovación carismática que reuníamos de 300 a 400 personas para pecar, digo yo, porque ahí no se aprende nada de Cristo. Un viernes subiendo de una programación de esas, a lo lejos, en una montaña, en una casa, escuché yo un alto parlante y al hermano Otoniel Restrepo predicando en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Y ese nombre se me metió en el alma. Y a partir de ahí no se me salía esa predicación. No se me quitaba de la mente, no se me quitaba del alma. Y a donde yo iba estaba esa predicación metida en mi cabeza. Bueno, hermano, a los 20 años entregué mi vida a Cristo, amén. A los 22 años llegó mi hermana y mi hermano. A los 23 años llegó mi madre a los pies de Cristo. Y cuando mi madre llegó a los pies de Cristo era una adicta al cigarrillo. Tenía los pulmones atrofiados y acabados. Tenía solamente un riñón. Mi madre se estaba muriendo. Pero llegó el Evangelio de Cristo. Y mi madre hoy en día está viva y sana. Porque este Evangelio tiene poder. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Por eso esta iglesia habla en el nombre de Jesús, predica el nombre de Jesús, predica a Jesús, ama a Jesús, porque Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si alguien quiere ser salvo, tiene que venir a Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero Lucas 10:20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Es apenas normal que el demonio se sujete al nombre de Jesús. Y si es un demonio en el nombre de Jesús se sujeta. ¿Cuántos lo creen? Y si son 20 demonios en el nombre de Jesús se sujetan. ¿Cuántos lo creen? Vean, el endemoniado de Gadara había una legión.
La legión constaba de 6,200 hombres para cuando Jesús escribió eso, amén, o para cuando sucedió eso según el apóstol Lucas. Y si vamos a pasar esa legión romana, y si decimos que esa legión espiritual era igual a la romana, dentro del endemoniado de Gadara habían 6,200 demonios. Y cuando Jesús llegó a esa playa y puso los pies sobre esa playa, 6,200 demonios vinieron y se arrodillaron delante de Jesús. Porque si es un demonio se tiene que sujetar y arrodillar. Si es una legión se tiene que sujetar y arrodillar. Y si es el infierno entero se sujeta. Porque el nombre de Jesús es. Y el nombre de Jesús es poder. Dígalo. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús. Jesús sublime es. Pero aunque esto es glorioso, mi hermano, hay algo más glorioso que esto. Lucas dice que Jesús dijo: pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten en el nombre de Jesús. O sea, eso apenas es normal, eso es lo que debe de suceder, bendito el nombre del Señor Jesús. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? ¿En dónde? En los cielos. ¿Recuerda usted a David que dijo en Salmo 69:28 que ese libro era el libro de los vivientes? ¿Cierto que sí? Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Quién tiene vida en abundancia? Verso 47 de Juan 6 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién ha creído aquí en Jesús? Usted tiene vida eterna. Gloria a Dios. Entonces todo aquel que cree y sigue a Jesús es un viviente. Gloria a Dios. Y en el reino de los cielos hay un escrito, hay un libro en donde aparece su nombre. Gloria a Dios. Amén. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y usted de dónde nace? Yo nací en Concordia. ¿De dónde soy? Concordiano, ¿cierto? Eso me acredita porque yo nací allá. Si salgo fuera de esta nación, mi lugar de nacimiento fue Colombia, o sea que soy colombiano. O sea que el lugar en donde nazco, eso me da la nacionalidad mía. Amén, hermanos. En el cielo hay un libro donde a usted lo acreditan como ciudadano del cielo. Gloria a Dios. Libro que contiene su información de nacimiento y lo faculta para reclamar su nacionalidad. Juan 3:5 dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que el que no nace del espíritu no puede demostrar su nacionalidad, no queda en el archivo, no es ciudadano del reino, no puede ser en el libro de los vivientes. Entonces Juan no lo aclara y dice, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio ciudadanía de ser hechos hijos de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El registro existe. Amén, hermanos. Y le pregunto a un amigo en esta hora: ¿su nombre aparece en ese registro? Amigo, usted que todavía no ha nacido de nuevo, ¿su nombre aparece en ese registro? Porque si su nombre no aparece en el registro del cielo, en el que aclara la ciudadanía de los que hay en esta tarde acá, de los que hemos nacido de nuevo, amén, entonces va a tener grandes problemas. Apocalipsis capítulo 13, váyase a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, tiene 22 capítulos, 403 versos. Es escrito por el apóstol Juan, se le fue dado en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo.
Esta revelación de Apocalipsis no es más que la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, verso 27 al 30. Revelación en la cual se muestra a ese príncipe que había de venir según Daniel 9:26. Y ahí en Apocalipsis 13 en adelante aparece ese cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, verso 21 al 25, que la Biblia lo denomina como anticristo, según el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 10. El mismo Satanás sobre la tierra. Amén, iglesia. En la revelación se nombra o se le da el título de bestia, según el verso 8 de Apocalipsis capítulo 13. Y la adoraron, dice este texto, todos los moradores de la tierra, y escuche esto, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué yo no tengo que preocuparme por esto? ¿Y por qué la iglesia no tiene que preocuparse por esto? Porque la iglesia tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Usted puede arrodillarse delante de Jesús y adorarlo a Él, porque a Él pertenecemos. Amén. Pero si su nombre no está escrito en este libro, prepare rodilla para adorar al mismo Satanás. Ya hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Esto de presenciar la aparición de esa bestia está reservado única y exclusivamente para, según Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo a ir a perdición, y los moradores de la tierra, y vuelve y lo repite, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de los vivientes, se asombrarán viendo a quién, a la bestia. ¿Sabe por qué alabo yo a Dios en esta tarde? Porque la iglesia no se va a asombrar viendo a la bestia que sube del abismo. La iglesia se va a alegrar viendo al Cordero que viene del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero si contamos 65 versos más adelante, llegamos a Apocalipsis 20:11 y el escenario cambia. Y ya no es en la tierra, sino en el mismo cielo, en la eternidad, perdón. Ya no existe la tierra, ya no está el cielo, ahora solamente está la eternidad. Verso 11 dice, ya no había ni tierra ni cielo. Verso 12, ya los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, sea en una posición de reverencia. Amén. Ahí están todos aquellos que nunca le respetaron ni le honraron. Están ateos, satanistas, filósofos, allí están de pie delante del gran Dios y Salvador de la iglesia. Porque algún día el hombre, todos tendrán que darle tributo a Jesús de Nazaret. Y mire cómo termina el texto diciendo, y los libros fueron abiertos. El libro de las palabras, según Mateo 12:36. El libro de los secretos de los hombres, según Romanos 2:16. Y el último libro, el libro de la vida o de los vivientes, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Vuelvo y le pregunto a un amigo, ¿su nombre aparece ya en el libro de la vida o no?